Continuamos con la segunda parte de la Parashá Vayera y vamos a explicar entonces qué significa el episodio de Lot. Fíjense que psicoemocionalmente, Abraham ejemplifica la capacidad de trascender juicios y limitaciones personales. En términos modernos, podríamos verlo como un tipo de inteligencia emocional profunda que no reacciona frente al odio o la corrupción, sino que elige la compasión como respuesta constante. Este gesto de Abraham inspira a quien lo observa a cultivar en sí mismo una bondad tan genuina que puede tocar incluso a quienes aparentemente no lo merecen. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el Gesed de Abraham estaba conectado directamente con el Keter. Era incondicional. Es como si Abraham era una extensión viva de esos 13 atributos de la misericordia. Abraham va más allá de simplemente dejar ser o de tolerar a los demás. Él se involucra activamente en salvar a Lot y a cualquiera que pueda tener el mérito para evitar la destrucción. Este compromiso refleja la enseñanza jasídica de que la compasión verdadera no es pasiva, mis amigos, sino que requiere un esfuerzo continuo por impactar positivamente a quienes están en situaciones difíciles. En el plano psicoemocional, este acto simboliza la habilidad de tomar responsabilidad por otros, un concepto que en psicología se asocia con el desarrollo de la empatía y la compasión activa. Abraham nos enseña que no debemos simplemente mirar a los demás con distancia y juicio, sino que debemos esforzarnos por ver su chispa interna y hacer algo para ayudarlos a que esa chispa emerja. Quiero decirle algo, mis amigos. Dios nos habla, el lenguaje de Dios es en símbolos. Todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes leen, está encerrando simbología. Por eso la Torá está escrita en letras hebreas que son símbolos y que tienen un contenido que va directo al inconsciente. A Dios le gustan los símbolos porque los símbolos tienen contenidos infinitos. La palabra es limitada, es malhut. El símbolo, en cambio, es inmenso, es infinito. Tiene la capacidad de conectar con el inconsciente, que es todo el 99.9% que no vemos. Por eso es que todo lo que hacemos tiene que estar conectado con símbolos, ¿ok? Según la Cábala, la destrucción de Sodoma y Gomorra simboliza la purificación de las fuerzas del juicio excesivo. Es decir, cuando Gébura se expresa en su forma más negativa, cuando Gébura se va al extremo y al caos. Al interceder Abraham, busca equilibrar estas fuerzas de juicio con su bondad, intentando endulzar el decreto. Aunque el juicio divino finalmente se manifiesta, Abraham nos revela el poder de la compasión para transformar el juicio en misericordia. Él hizo lo humanamente posible para que la ciudad no fuera destruida y pudo sacar lo que era rescatable de allí. Tanto es así que la mujer de Lot, que no era rescatable de allí, fue rescatada y se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque no tenía el mínimo, la mínima entrega, la mínima bondad
para poder generar una descendencia más pura. En términos psicoemocionales, este acto de interceder para transformar el juicio en bondad refleja un proceso interno de resiliencia emocional, lo cual hablamos la semana pasada. Ahora, como Abraham intenta salvar lo bueno en medio de la corrupción, nosotros también podemos aprender a rescatar aspectos de nuestra vida o de nuestro ser que parecen perdidos o dañados, transformando nuestros propios juicios internos en aceptación y compasión. Mis amigos, cuando nosotros nos damos cuenta que somos chismosos, que hacemos la shonara, que tenemos envidia, que lo que sea que nos demos cuenta que está en nuestra sombra, porque lo más importante, voy a prender mi luz aquí un segundito, lo más importante para poder transformarnos es aceptar a nuestra sombra para poder transformarla, porque si no la vemos y no la aceptamos, evidentemente, no la podemos transformar. Y al aceptar nuestra sombra, nosotros podemos cambiar esa parte dañada que tiene la utilidad de mostrarnos cómo corregirnos para llegar a el árbol de la vida. Para eso solo está allí, para mostrarnos lo que nos duele, lo que nos hace daño, lo que nos perjudica, de modo de poder llegar al árbol de la vida. ¿Ok? Lot, mis amigos, representa una dimensión más baja o la sombra del alma de Abraham. Es decir, hasta Abraham tenía su sombra. Y estos son los aspectos de nosotros mismos que pueden desviarse o ser atrapados por deseos o tentaciones inferiores. Cuando ustedes vean un lote de carteras que se quieren comprar todas, sepan decir que no. Yo tuve mi sombra allí empujándome y me compré solo las necesarias. Pero tenía una a la vista y dije, no, no me la compro, porque es una tentación inferior, parte de mi sombra. Al salvar a Lot, Abraham está integrando y mejorando su propia sombra, asumiendo responsabilidad por aquellos aspectos que son más vulnerables en él, su ego. La Cábala enseña que al hacer esto, Abraham está sanando tanto el mundo externo como su propio mundo interno. Psicoemocionalmente, el acto de rescatar a Lot representa un acto de integridad emocional. Abraham nos muestra cómo debemos mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras sodomas internas, mis amigos, las partes de nuestro ser que caen en deseos egoístas o destructivos. Y en lugar de juzgarlas, tenemos que traerles luz, tenemos que aceptarlas para transformarlas. Ahora, toda esta conducta de Abraham me puso a reflexionar en lo milagroso de la vida, mis amigos, en lo que nos pasa por delante y no nos damos ni por enterados. ¿Por qué nosotros nos ponemos jubilosos cuando algo bueno nos pasa y, por el contrario, nos deprimimos ante lo negativo? Que era lo que hablábamos con Lerna antes. ¿Por qué el sistema en el que vivimos hace que brinquemos de alegría si nos ganamos un dinero extra o una lotería o una rifa o que se nos abre una puerta por un golpe de suerte? ¿Y por qué nos deprime cuando algo negativo nos sucede?
para que vean cómo los atributos de la misericordia están relacionados siempre con la pareja. Nos hemos acostumbrado, mis amigos, a que lo maravilloso es algo ocasional que hay que celebrar porque le llega solo a los más afortunados. Asumir lo maravilloso y lo extraordinario como algo normal es una actitud que nos invita a replantearnos la vida misma, a ver lo valioso y especial en lo cotidiano, y a reconocer que la alegría y la abundancia no deberían ser eventos raros, sino la base de nuestra existencia diaria. Este enfoque no solo nos permite vivir una vida más plena, sino que también nos hace más receptivos a lo positivo, amplificando así nuestras experiencias de gozo y bienestar. A menudo, mis amigos, vivimos en una mentalidad de escasez en la que creemos que las cosas buenas ocurren solo en ocasiones raras. De hecho, salimos a la calle o al trabajo con miedo porque no sabemos lo que nos espera cuando el día anterior tuvimos un altercado con nuestro jefe. Entonces vamos temblando porque no sabemos con qué nos va a salir. O tuvimos un problema con un colega de trabajo, no sabemos qué saboteo nos va a hacer. O simplemente nuestro jefe nos tiene clavada la mirada y no sabemos, vamos al trabajo, no sabemos qué esperar de él, si nos va a despedir o no. Vivimos la vida con miedo. Sin embargo, tenemos que entender profundamente que hay que hacer un cambio. Tenemos que acostumbrar a nuestro subconsciente a ser ganador, porque recuerden que él es como un bebé de 5 años que está jugando. Siempre juega y lo que quiere es ganar, tener, pedir, complacerse. Así es el subconsciente. Y eso es importante, mis amigos, porque si ustedes están haciendo un trabajo que no les gusta, tienen que buscar en compensación hacer algo que les plazca, porque el subconsciente busca placer y en ese placer él se va a regocijar. Y si se concentran en el placer, lo que no es placentero pasa a ser un estado menor en la conciencia. La mentalidad de abundancia nos permite ver que siempre hay bendiciones y oportunidades, que nunca perdemos una oportunidad porque siempre hay nuevas. Y créanme que las oportunidades son cíclicas, siempre, siempre, siempre regresan. Cuando dejan de pasar una oportunidad por falta de entrenamiento, debemos darle las gracias por la gran lección que nos está dejando. Le decimos, te perdí, pero te lo agradezco porque me estoy dando cuenta que por esto y por esto te dejé pasar. Tranquilo, que te espero en la bajadita. Debemos decirle, a la próxima no te dejo pasar. Aquí te espero. Así tenemos que hablarle a la vida, al aire tenemos que hablarle. Y a partir de allí debemos prepararnos para el próximo ciclo de repetición que con toda seguridad vendrá. Las oportunidades, mis amigos, nunca se acaban, y menos para los que estamos conectados con Dios. Lo extraordinario es parte de nuestra vida a cada instante. Y si nos sorprendemos con ello, si no lo tomamos como algo natural, le estamos diciendo a nuestro subconsciente que ese estado no es para nosotros. Así que no esperes mucho de la vida. Eso es lo que nos dice el subconsciente, mis amigos. Cuando, ay, me gané $10,000. ¿Qué le estoy diciendo a mi subconsciente? Es un acto extraordinario. No esperes más que eso.
En cambio, si esos $10,000, oye, los agradezco, gracias, me lo merezco, forma parte de mi vida de abundancia, yo le estoy diciendo a mi subconsciente, ya viene más, esto es solo el principio. Entonces, mis amigos, tenemos que entender que lo anormal es lo no extraordinario. Lo anormal es la no abundancia. Pero ustedes me dirán, Maciel, pero hay días perrunos. Y es verdad, pero la Cábala nos recomienda un ejercicio llamado Heshbon Nefesh, que se traduce como un examen de la conciencia. Pero claro, eso tiene todo un procedimiento, tal que si yo, y cuando estamos cansados, estamos aburridos, nosotros no tenemos tiempo de hacer el Heshbon Nefesh como nos lo recomienda la cábala que vamos a anotar, vamos a escribir y tal, y qué sé yo. Y menos cuando estamos en pareja, que la pareja quiere ver un programa de televisión y nosotros estamos al lado y tenemos el ruido, no nos podemos concentrar, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de un mini Heshbon Nefesh. Lo voy a hacer más fácil y es algo que todos pueden hacer y que no nos quita mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que después que ustedes apaguen la televisión, que vean su serie Netflix preferida o que su marido vea la película preferida que quiere y apaguen la tele, que no deberían de tener tele en el cuarto, por cierto, pero bueno, a veces es una cuestión de negociación entre la pareja, pero bueno, cuando hay tele en el cuarto, baja el, la intimidad de la pareja. Cuando hay tele en el cuarto, hay menos relaciones íntimas entre los hombres y las mujeres. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que les quiero decir es que una vez que apaguen la tele, ¿verdad? Empiezan a hacer un pequeño examen de solo 3 cosas positivas que vieron o que vivieron en el día. 3 cosas extraordinarias. Solo 3. Hay que obligarse a buscar, así sea un día perruno, hay que obligarse a buscar 3 cosas positivas, porque esto tiene un efecto transformador en el momento en el que estamos durmiendo, porque tenemos que aprender a redefinir en nuestro cerebro lo que es extraordinario. El sistema nos ha acostumbrado a lo negativo, a ser perdedores, a el caos, a el conflictos. Y uno de los mayores problemas de ver lo maravilloso como raro es que nuestra mente nos condiciona a no esperar demasiado de la vida. Y les voy a decir algo que no es nada difícil, porque si ustedes han tenido un día perruno, pero dicen, oye, un evento maravilloso de hoy es que amaneció. Tuve un sol precioso. Me encontré con un amigo. Tuve una conversación significativa. Pude dar un buen consejo a un amigo. Me tomé un té. Disfruté un almuerzo. Esas cosas que vemos como cotidianas pueden ser, pueden pasar a ser parte de nuestra lista de lo extraordinario. Y como les dije al principio, esto es un entrenamiento. Un martillo que estamos ciselando una escultura. No hay excusas. Todos vivimos, solo por abrir los ojos, un evento extraordinario. Ustedes saben, mis amigos, todo lo que el universo ha hecho para que la Tierra esté en la posición exacta con respecto al Sol, de modo de poder albergar la vida tal como la conocemos. Eso es algo extraordinario, verdaderamente. Y para nosotros, ni nos enteramos.
Así que nosotros tenemos que aprender a ver lo extraordinario. ¿Y qué es lo que hace que no podamos ver lo extraordinario como algo cotidiano, como algo normal? Lo vemos en Génesis 19, 34 y 35. Fíjense, dice, aquella noche hicieron beber vino a su padre. Estamos hablando de las hijas de Lot, que creían que el mundo se había acabado, ¿verdad? Y dijeron, bueno, aquí tenemos que hacer algo para que la vida prolifere, porque en cuanto nosotros morimos, ya esto se acabó. Entonces, ellas dicen, aquella noche hicieron beber vino a su padre y entró la mayor y se acostó con su padre. Él no supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Quiero que vean la palabra que les subrayé. En esa palabrita hay un punto en la Vav, que es el miembro masculino, hay un punto arriba, ¿verdad? Que aparece en el Sefer Torah. Y veamos qué dice el siguiente versículo. Dice, al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y ve tú y acuéstate con él para que conservemos la vida por medio de nuestro padre. Y aquí ya el punto desaparece. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que cuando nosotros hacemos una acción que transgrede las leyes de la naturaleza, las leyes de la Torah, las leyes del universo, si no ponemos un punto final a esa primera acción, la segunda acción pasa desapercibida y el mal ya entra en nosotros como algo natural. Y así empezamos a ver lo extraordinario como algo ocasional y no como lo normal. Cuando el mal, cuando este incesto, esta transgresión pasa a ser algo que ya se hace más de una vez, ya lo normal viene siendo el caos, la degradación, el pecado, la transgresión, como lo quieran llamar. Es eso lo que, ese punto final que no le podemos poner a nuestra primera transgresión es lo que hace que nosotros no podamos ver lo extraordinario en cada acontecimiento de nuestra vida. Por lo tanto, durante nuestro mini Hesbon Nefesh, podemos encontrar no tres, sino muchísimos eventos extraordinarios. Yo les digo tres para estar en sintonía siempre con las tríadas del árbol de la vida. Pero el secreto está en la redefinición de este concepto. Y le voy a decir un gran secreto de la Cábala. Lo extraordinario es Dios, mis amigos. Y si no lo apreciamos, nos separamos de Él. Y como lo extraordinario está siempre a nuestro alrededor y en todas partes, cuando no lo vemos, estamos simplemente fuera del rango de la santidad, de lo kadosh. Entonces, mis queridos amigos, si nosotros nos acostumbramos a
ver lo extraordinario como lo normal, nosotros estamos simplemente acercándonos a Dios. ¿Ok? Eso es algo que solo lo decidimos ustedes y yo. El ejercicio en verdad consiste en cuantificar la presencia divina en nuestra vida y nadie más puede hacerlo por nosotros. ¿Cuántas veces viste lo extraordinario en tu día? Esas son todas las veces que hiciste que Dios fuera visible para ti. Vallega. De eso se trata. Por eso la porción nos dice vallega. Dios se hizo visible. Si nosotros nos autovaloramos, tenemos que ver la vida como algo maravilloso. Si reconocemos nuestros logros, nuestros talentos y nuestras virtudes, nos volvemos más capaces, más valientes y tenemos más valores que nos rodean para poder transformar nuestras sombras, porque también nuestras sombras tenemos que reconocer. Entonces, al sentirnos unas personas con valores, ¿verdad? Dejamos de percibir las cosas buenas como suerte o accidente y en cambio vemos la abundancia como una consecuencia de nuestro valor personal. A menudo nuestra percepción de la vida se ve influenciada por la mentalidad de quienes nos rodean. Si estás rodeado de personas que solo ven lo negativo, te va a resultar más difícil mantener una perspectiva de abundancia y de gratitud. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir metas pequeñas y celebrar esos avances sin importar cuán mínimos sean. Bueno, salió el sol, estoy viva. Es algo que pasa todos los días, pero es una maravilla, es un milagro, es algo extraordinario. Y este reconocimiento no solo nos motiva, sino nos transforma la experiencia de vida en una serie de milagros constantes, mis amigas. Porque cuando nos vamos a dormir, nuestro cerebro va bajando al estado hipnótico. Las ondas cerebrales son patrones de actividad eléctrica que se pueden medir en el cerebro. Estas ondas se producen cuando las neuronas del cerebro se comunican entre sí, hace esa red, ese eco divino, pasa la voz entre una y otra. Y esto se puede medir utilizando un encefalograma. Existen 4 tipos principales de ondas cerebrales que se diferencian en su frecuencia y amplitud. Las ondas delta, que son las ondas cerebrales más lentas y de mayor amplitud, se producen durante el sueño profundo y están asociadas con la regeneración y la reparación del cuerpo. Las ondas, estoy hablando de lo más profundo a lo menos profundo, ¿verdad? Tenemos las ondas teta, que son un poco más rápidas que las ondas delta, pero que aún son bastante lentas y se producen durante el sueño ligero y se asocia con la relajación y la meditación. En general, podemos llegar a las ondas teta antes de 18 minutos de sueño. Cuando ya pasamos de 18 minutos de sueño, ya de las ondas teta, vamos a las ondas delta. Ya caemos en el sueño profundo. ¿Ok? Las ondas alfa son un poco más rápidas que las ondas teta y tienen una menor amplitud. Se producen cuando estamos despiertos, pero relajados.
como cuando estamos meditando o disfrutando de un paisaje hermoso, que estamos contemplando, que estamos así en modo Yomonfu, en modo Bafu. No me importa nada, todo es paz y amor. Peace and love, ¿ok? Esa es la onda alfa. Y la onda beta son las ondas cerebrales más rápidas y de menor amplitud. Se produce cuando estamos despiertos y alerta y se asocia con la atención y la concentración. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que este ejercicio que vamos a hacer en este momentico, ¿verdad? Es cuando estamos en onda alfa. La onda alfa, que estamos en ese estado ya de relajación, pero que todavía pensamos, todavía estamos ya despiertos, pero ya vamos hacia la teta, ¿verdad? Ahí es donde vamos a hacer ese ejercicio de estos tres momentos extraordinarios que son comúnmente normales, pero que nosotros en nuestra mente decidimos convertirlos en extraordinarios para que toda nuestra vida sea extraordinaria. Entonces, ese ejercicio vamos a hacerlo en ese puente que saca del juego a la conciencia para pasar al subconsciente con estas tres ideas o estos tres momentos, esos tres episodios que paso a paso vamos a ir acostumbrándonos a lo maravilloso como lo que debe ser lo cotidiano y lo normal. Es enfocar nuestra conciencia en una nueva visión. ¿Ok, mis amigos? Y vamos a pasar, no podemos dejar de hablar de la aquedad de Isaac, que es el evento principal de esta porción. Y esto es conocido como la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac, y es un, vamos a decirlo, un evento enigmático, tan enigmático que es la lectura que leemos en Rosh Hashanah. Como Rosh Hashanah, que es el inicio del calendario hebreo, puede ser la lectura de la Quedad de Isaac, que se supone que es un evento atroz. La Cábala enseña que Abraham simboliza la céfira de Gesed y que Isaac representa la céfira de Geburá. El acto de la Akedah es en su esencia una transmutación de Gébura a Gesed. Fíjense, este ejercicio que nosotros les estoy poniendo a hacer, no una semana, sino toda la vida, es una transmutación de los eventos de caos de Gébura a Gesed. Abraham representa la bondad y la expansión, que es llamado a sacrificar, o mejor dicho, a atar o a controlar la fuerza del juicio simbolizada en su hijo Isaac. La palabra hebrea Akedah tiene un valor numérico de 179 y se asocia con la palabra risa, que ya también lo hemos visto, que risa es el nombre de Isaac y reirá. Esto sugiere que el sacrificio, más que la muerte, tiene que ver con una transformación profunda, una atadura de las emociones intensas del juicio, pero no para extinguirlas, sino para convertirlas en gozo y en expansión. El gozo final de Abraham no fue en vano, pues fue la verdadera naturaleza de Geburah, que es la alegría transformada. ¿Y por qué digo esto, mis amigos? Porque la burla, que también es risa, es Geburah. Solo que esta es una Geburah de Geburah y no Geburah de Ges. La burla es un
es una Gébura negativizada. En cambio, la risa, este tipo de risa que nos está hablando, eh, del el sacrificio de Isaac, es una un verdadero gozo, es un Abraham que se contiene para que la bondad pueda circular. Una bondad desbordada es dañina también. En el momento crucial, cuando Abraham está a punto de ofrecer a Isaac en sacrificio, un ángel lo detiene y le muestra un carnero atrapado en un arbusto que será el sustituto de Isaac. En la cábala, este carnero simboliza la idea de mitigar o suavizar el juicio divino. El valor numérico oculto de la palabra hebrea carnero, que quiere decir ayil, es de 41, igual que la palabra mem, madre. Según la Cábala, la madre representa el aspecto de la Binah, la inteligencia y el entendimiento superior, es la fuente de compasión en el árbol de la vida. Este acto sugiere que el juicio representado por Isaac y la Geburah debe ser suavizado por la compasión de la Binah, representada por el carnero como una figura materna que protege y cuida. El sacrificio ocurre en el monte Moria, el lugar que más tarde sería el sitio del templo de Jerusalén. Hoy en día es en donde está la cúpula dorada de la mezquita. Allí es el monte Moria donde se realizó la queda de Isaac. La Cábala interpreta que el monte Moria es una fuente de energía espiritual que canaliza la fuerza de Gébura, pero que se transforma en un poder de conexión y de unión con lo divino, mis amigos. Es decir, que cuando la Gébura toca la tierra en ese punto, el juicio cambia. Pero mientras no haya templo, ahí lo tenemos. La palabra Moria tiene un valor numérico de 216, igual que la palabra Gebura. Y eso es lo que nos hace pensar que este punto es un punto de juicio que se transforma cuando se conecta con lo divino. Esto indica que en lugar del sacrificio es una fuente de juicio transformado. Aquí se da la mayor transmutación de Gébura a Gesed. En este lugar, Abraham canaliza el juicio divino y lo suaviza mediante la unión de la Sefirot de Gesed y Geburah, haciendo que lo irredimible se vuelva perdonable. Así que, mis amigos, no les quepa la menor duda que ese punto del monte Moriah se va a recuperar hacia la bondad. Ahora, en algunos escritos cabalísticos se destaca la importancia del número 137, que es el valor numérico de la palabra Kabbalah, que quiere decir recepción. Y esto se asocia a el sacrificio de Isaac, porque la Gébura es la Sefirá que recibe. La Gesed es la que otorga, pero nosotros tenemos que afinar nuestra Geburá para saber recibir. Y esto se hace refinando, valga la redundancia, los niveles más profundos de entendimiento espiritual y de conexión con lo divino, porque la Geburah está debajo de la Vina. No se olviden nunca de eso. No podemos saber recibir correctamente si no tenemos a la Vina por encima de la Geburah. El número 137 también es notable en la física moderna como el número de constante de estructura fina,
que define la fuerza de interacción electromagnética entre partículas cargadas. Es decir, mis amigos, entre la Binah y la Geburah hay un puente. Y ese puente hace que la Hei de la Binah se convierta en la Hei de Malhut, gracias a la Geburah que lo recibió, que fue capaz de recibir a la Binah. Entonces, esta Geburah le va a entregar a Malhut la recepción. Pero ¿qué pasa? Que antes de entregar a Malhut, ya Geset tiene que haber actuado. Ya el otorgamiento tiene que haber actuado, porque si no, la Geburah no se vacía. La Geburah tiene que tener el espacio para recibir. Si Geset no vació primero, por eso dice la Torá, primero da y luego recibirás. ¿Por qué? Ahí está todo el secreto. Cuando la Geset se vacía primero, la Geburah tiene el espacio para que la Binah se descargue en ella. Y de la Geburah llegamos a la Malhut. En los textos hasídicos, mis amigos, nos enseñan que la verdadera prueba de Abraham en la Akedah no fue la obediencia ciega, sino alcanzar un estado de amor absoluto e incondicional hacia Dios, independientemente de las circunstancias. La Akedah representa la capacidad de renunciar a lo más querido, no por un sacrificio vano, sino por el reconocimiento de que todo proviene y regresa a lo divino. Por ejemplo, si ustedes, cuando yo les doy una consulta, ustedes, gracias, Maciel, porque me has dado en el clavo, yo digo siempre, gracias a la Torá, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Y lo único que hice fue ser el canal para eso. Y ese reconocimiento lo tiene tanto el consultante como el recepcionista de la consulta. Ambos tienen que tener el reconocimiento de que nada, no hay ningún sacrificio vano, porque cuando una persona entra en un problema, está sacrificando su ego, está atando a su Geburah, y no hay un sacrificio vano que no sea por mérito divino, que no requiera la providencia divina para ello, para que la Geburah no muera, sino para que la madre, el carnero, sustituya a esa navaja que va a cortar a la Geburah. No necesitamos cortar la Geburah cuando reconocemos que todo viene de Dios. Como ya saben, Ahavá tiene el valor numérico 13, que es Ejad, y cuando el amor y la unidad lo juntamos, se forma el número 26, que es el número de el valor numérico del tetragrama Yud Kev Vav Kei. Pero que hay que juntar el amor con el dar, con la unidad, con la integración con lo uno. ¿Ok? Conclusión entonces, y ya para terminar, Misa. El sacrificio de Isaac, la quedad de Isaac, es una enseñanza sobre la transformación interna y la unificación de los opuestos, bondad y juicio, amor y sacrificio, compasión y rigor. Los valores numéricos
revelan secretos ocultos que conectan el sacrificio con la estructura misma del universo, el equilibrio entre fuerzas opuestas y el acceso a una sabiduría superior. Esta historia no solo muestra una prueba de fe, sino que expone un proceso de alquimia espiritual en el cual el alma humana aprende a trascender sus limitaciones, convirtiendo el juicio en amor y la prueba en un camino hacia la unidad divina. Repito, amor y unidad hacen el 26. Cuando convertimos el juicio en amor y la prueba en un camino para unificarnos con Dios, para acercarnos a Dios, nosotros estamos formando el tetragramatón en nuestro corazón. Aquí la clase y vamos a las preguntas.